Bienvenidos a este nuevo episodio de Líderes Transformando Historias, traído a ustedes por Mundo Ejecutivo y WeWow. Y esta es la segunda parte de la entrevista con nuestro queridísimo Humberto Herrera. La primera parte pudieron haberla escuchado o visto, no se la pierdan, hablamos de todo el tema del negocio, del líder, de la empresa, de mi querido Humberto, pero en esta sección, como ya la conocen, vamos a profundizar en la parte personal, en la persona detrás del líder. Y encantados de tenerte en esta nueva sección, mi querido Humberto. Gracias y emocionado de compartir con tu audiencia y sobre todo temas que a mí en lo personal me importan muchísimo, que es qué es lo que hay detrás de lo que vemos, ¿no? 100%. Y justo algo que te escuché en Guadalajara cuando estuvimos por allá, decías que a nivel de negocio, a nivel de ventas, un diferenciador es importante, ¿verdad? Y el diferenciador más importante muchas veces, o la mayoría creería yo, es nuestra historia, ¿no? Ujú. La pregunta para ti sería, ¿cuál es tu historia? Eh, Más que contar la historia, antes de contar la historia me gustaría recalcar el poder del significado en nuestras historias. Yo soy una persona, y lo digo feliz y con toda la paz del mundo, que yo fui extremadamente inseguro. Fui una persona que muchos años batallé con depresión. Y una de las grandes decisiones que tomé hace algunos años fue tomar terapia. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando en este momento y sientes que te podría ayudar y no lo has hecho, te quiero recomendar que tomes terapia. Dicho eso, Tony Robbins habla muchísimo del poder del significado. Entonces, el tema de la historia personal es un tema dúctil, no es un tema hard-coded, es decir, no es una historia. La historia que nosotros nos contamos de nosotros crea nuestra realidad. Entonces, si tú me hubieses hecho esta pregunta, yo te hubiera contado una historia diferente hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años. Entonces, hoy te cuento la historia de que soy una persona sumamente afortunada por vivir en los tiempos en los que vivimos, en el que estoy absolutamente convencido de que nunca la humanidad ha estado en un mejor estado. La gente, ves las noticias y todo lo ves negativo, pero cuando verdaderamente haces un estudio y lees libros, como por ejemplo hay un libro de Steven Pinker, que es uno de los máximos pensadores del mundo, que él ha hecho análisis estadísticos de cómo, por ejemplo, mortalidad infantil, madres que mueren en el proceso de dar a luz y muchísimas otras estadísticas, o cantidad de personas que mueren por conflictos armados. Nunca, jamás en la historia de la humanidad hemos estado mejor. Y todas las tendencias son positivas. Estamos grabando hoy en 2023 en momentos en donde hay guerras en diferentes partes del mundo, en donde hay presidentes súper controvertidos en diferentes regiones, etcétera. Entonces, tendemos a pensar que todo se va a acabar y que todo va a acabar mal. No es cierto. Nunca hemos estado mejor. Claro que hay retos. Entonces, ¿cuál es la historia? Es la historia de una persona que nació en la Ciudad de México y que fue súper afortunada de haber tenido una familia súper amorosa, de haber podido estudiar en buenos lugares, de que me encanta la lectura, de que he podido aprender de muchas personas y de que eventualmente pude apoyarme de mentores y de terapeutas que me han ayudado a superar mis inseguridades y mis miedos, y hoy puedo estar aquí sentado compartiendo con nuestras amigas y amigos. Y eso en el mundo de la psicología, mi querido Humberto, se le conoce como darle una resignificación a las crisis, resignificado a pues, los desafíos, ¿no? Tú mencionaste dos muy importantes, ¿no? Depresión e inseguridad son dos pandemias, dos grandes enfermedades que se viven hoy en día con tanto tema digital, con el tema de reputación, quién Sí. soy yo en el online y en el offline. Eh, Me gustaría que la audiencia conociera esa parte también de Humberto, ¿no? ¿Cuál ha sido, hablando de crisis, por ejemplo, que a eso te dedicas? En psicología decimos que una crisis es cuando alguien ya no tiene los recursos suficientes para enfrentar determinada situación, cuando la Me situación encanta. supera nuestra capacidad de tener recursos para afrontarla. En tu caso, ¿cuál consideras que han sido las crisis principales que has tenido que superar? Ya queda claro que las Sí, sí, sí. superaste, les diste un significado, pero en su momento, ¿cuál fue? A ver, la lista creo que es amplia, pero creo que una muy importante es, yo muchos años, como te decía, fui súper inseguro y yo intenté llenar esa inseguridad con objetos. Por ejemplo, durante mucho tiempo yo coleccionaba relojes caros. Mm. Entonces yo era la primera persona que llegaba a las juntas de trabajo y literal ponía la mano La así en la mano para mesa. que te vieran. Sí, Muy bien. literal, ¿no? El tema de los coches, el tema de todo este tipo de cosas.
hasta que eventualmente en un proceso terapéutico entendí por qué yo hacía esas cosas. Entendí, me hice consciente. ¿Qué entendiste? Entendí que había un vacío en mí y que yo lo estaba llenando con algo externo. Este fin de semana, y el timing de esta entrevista me parece muy peculiar, este fin de semana fui a un retiro a Tepoztlán, precioso, en donde yo particularmente lo que traté, mi intención fue amor propio. Y lo que aprendí del amor propio es que el amor propio es la paz, el poder estar en paz contigo mismo, contigo misma, sin necesitar no solamente la bolsa, el reloj, la casa y el coche, sino también sin necesitar a la pareja, al familiar, al amigo, al colaborador, el reconocimiento, etcétera. Entonces, hay una frase que me fascina de Naval Ravikant que dice, ¿quieres medir la calidad de tu vida? No hagas nada durante un momento y dime cómo te sientes. Cuando yo leí esa frase, fue un golpe en el estómago. Fue así de, oh my God. Y cuando la leí, hice el ejercicio y me sentí muy mal. Dije, yo sí necesito el reconocimiento, yo sí necesito el objeto, yo sí necesito el bla, 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 bla. Entonces, a través de un proceso de introspección, hoy en día estoy muchísimo más tranquilo y estoy construyendo, porque algo que he aprendido, que me gustaría también platicar, es el tema de, siento que existen dos grandes mundos. Existe el mundo del wellness, que en su extremo te dicen que está mal el dinero, que está mal acumular objetos, que está mal viajar, que está mal todo este tipo de cosas, ¿no? Y están los otros compadres, que son los capitalistas extremos, que ignoran el otro extremo y te dicen que todo se resuelve con dinero. Claramente no es cierto. A los que nos gusta leer, hay muchísimas historias de grandes personajes que tuvieron vidas horribles. Por ejemplo, esta entrevista la están escuchando y la están viendo gracias a las tarjetas de circuitos integrados. Esas tarjetas fueron creadas por un personaje legendario que se llama Bob Noyce, el fundador de Intel. Bob Noyce, cuando estuvo vivo, era una vaca sagrada. O sea, la gente quería tocarlo porque creían que era una divinidad. Bob Noyce, en sus últimos años de vida, uno de sus hijos, tristemente, creció abandonado y se volvió drogadicto y termina teniendo una muerte temprana súper triste. Y Bob Noyce en sus últimos años entró en una depresión súper fuerte porque entendió que él persiguió toda su vida el reconocimiento profesional, cuando dejó a la deriva lo que verdaderamente era importante, ¿no? Entonces, no es un tema de dejar de crear cosas profesionalmente, pero es un tema de entender qué cosas verdaderamente son importantes y qué cosas te dan paz. Entonces, este faro, que hoy para mí es muy importante, me hago la pregunta, ¿qué me da paz? Hay un grupo de cristianos, yo no soy cristiano, pero hay un grupo de cristianos en Estados Unidos que te regalan unas pulseras, que me encanta el concepto, que dicen, what would Jesus do? Entonces la lógica es la siguiente. Llegas a una fiesta o llegas no sé qué y dicen, oye, estamos borrachos, vamos a manejar. Entonces volteas a ver la pulsera y es, ¿qué haría Jesús? Jesús no se subiría al coche, no manejaría borracho, no consumiría drogas, no agarraría un arma, lo que sea, ¿no? Entonces, yo tengo una pulsera mental que dice, ¿qué haría el amor propio? Que se me hace súper poderosa. Entonces, cada vez que voy a tener una decisión, voy a tomar una decisión importante, visualizo la pulsera, es, ¿qué haría el amor propio? El amor propio estaría trabajando en esta organización. El amor propio estaría con esta pareja romántica. El amor propio estaría tratando de coleccionar o acumular estos objetos. Y si sí, de esta manera o de otra manera, o etcétera. Entonces, ya me extendí muchísimo, pero me parece súper interesante este concepto Claro. de preguntarnos el amor sobre el amor propio. Y la pregunta queda claro hasta ahorita, número uno, que no se trata de no tener crisis, sino de saber gestionarlas, que es a lo que te dedicas, pero en la vida personal y que vayas a terapia, sigue confirmando con nuestros invitados, déjame decirte, Humberto, que todos y cada uno de ellos van a terapia, ¿no? Y por algo estamos teniendo en entrevistas al 3%, ¿no? Bajo tu filosofía. Y este 3% va a terapia y tiene claro la importancia de hacer consciente el por qué hacemos lo que hacemos y qué me está limitando. En tu caso, detectaste, por lo que te escuchamos, que necesitabas paz y que no sabías estar en paz contigo y ahora trabajas el amor propio con esta pulsera. Sí. Para alguien que diga, ¿yo cómo lo puedo trabajar? ¿Cómo lo encontraste tú? ¿Qué hiciste para decir, ¿sabes qué? Lo material es importante, pero no debe ser tal vez lo más importante, ¿no?
¿Cómo lo trabaja alguien el amor propio? Me remito otra vez a este tema de, porque este retiro al que fui fue una meditación que duró toda la noche, súper interesante, que te lleva a una especie como de trance, en donde empiezas a llegar a niveles de conciencia que normalmente en este estado en el que estamos actualmente no llegas. Y una frase que me llegó es, el amor propio es la paz. ¿Y cómo llegas ahí? A través del agradecimiento. A través del agradecimiento. Porque si no trabajas el agradecimiento, no hay cantidad de dinero, no hay cantidad de mujeres, aviones, relojes, premios, medallas, etcétera, que puedan llenar ese vacío. 100%. De hecho, lo que dices es muy, muy cierto. Yo recuerdo cuando mi papá tuvo leucemia, él falleció de leucemia. Ujú. Pues claro que no fue una noticia agradable para nadie, pero es verdad. Años después, yo te puedo decir que hoy agradezco la leucemia de mi papá porque fue una oportunidad para él y para nosotros de despedirnos, de tener un duelo anticipado, diríamos los psicólogos, que si tal vez se hubiera ido de otra forma más súbita, pues tal vez hubiera quedado cosas ahí abiertas, Ok. ¿no? Y esto que tú dices del agradecimiento, yo confirmo eso en tema personal y también en la parte como psicólogo, creo que ese es el camino. En tu caso, eh, algo que yo observo, poniendo un paréntesis, es que eres alguien que lee muchísimo. Me encanta. Te la pasas citando libros, autores, casos de éxito, lo cual me identifico también plenamente. Jorge, por supuesto, que es un mega lector. Ujú. ¿Consideras que este trabajar en ti, ¿no? Esta inseguridad que tú dices que tenías, que suplías la inseguridad con cuestiones materiales y poner tu valor en un reloj y en un auto, cómo el leer te ayudó, cómo se trabaja uno a sí mismo, más allá del amor propio, la parte estratégica de la seguridad, cómo lo hiciste tú? A ver, yo aprendo muchísimo. Hay una frase con la que yo estoy en pleno desacuerdo, que dicen, no se puede experimentar en cabeza ajena. Claro que sí, 100%. Hay algo que comparten muchas y muchos de los más grandes de la historia, que es el aprender de otros grandes de la historia. Y si tú lees las historias de muchos de estos personajes, te das cuenta que ellos ya viven. A ver, ¿cuál es el punto? El 99.99% de los problemas que tú, yo y todas nuestras amigas y amigos que nos están escuchando y viendo van a tener durante toda su vida, alguien ya los tuvo y ya lo resolvió. Y algunos lo resolvieron de maneras espectaculares. ¿Por qué no aprender de ellos? O sea, la gente insiste en sufrir innecesariamente tratando de resolver crucigramas que ya fueron resueltos antes. Entonces, cuando digo leer, por ejemplo, a mí me obsesionan los audiolibros y me obsesionan los podcasts. No necesariamente tiene que ser un libro físico. Es que en las conferencias, Humberto, pero es que yo no leo porque me da sueño. Brother, métete a YouTube y ve las historias de muchos de los grandes. Ahí están todos los patrones. There you go. Claro, como este podcast, por cierto, para que si les está gustando nos ayuden a compartirlo, por supuesto. Y hablando del entender, del aprender, quiero plantearte una idea, ¿no? Sí, Y sí. tengo una postura muy, muy específica al respecto. Yo soy alguien que lee mucho también, como te digo, pero soy de la idea de que también hay que pasar a la acción, ¿no? Es 100%. decir, aprender, hay un concepto que me gusta mucho que dice, aprender es cuando tú lees un concepto, lo absorbes y lo retienes. Ya entendí por qué hay que hacer esto, ya entendí que me tengo que alejar del 97%, como tú dices. Pero una cosa es entender y otra cosa es comprender. Cuando empiezo a tomar acción al respecto, cuando digo, yo quiero paz en mi vida, sí, la paz me hace sentido, pero ¿qué tengo que renunciar para tener paz? Tengo que renunciar al trabajo, renunciar a mi pareja, renunciar a Ujú, una ujú. forma de pensar. Sí. Bueno, llevar a la acción es fundamental. ¿Cuál ha sido la acción más importante que tú tuviste que llevar a cabo? Que dijiste, híjole, cuando me atreví a esto, definitivamente empecé a transicionar a lo que ahorita es tu camino. Hace algunos años, yo era la típica persona que planeaba y planeaba y planeaba. Y yo decía, no, yo quiero cumplir mi misión de ayudar a los demás y no sé qué. Pero era la típica persona que no hacía nada al respecto. Mm. Y todo cambió en una fiesta en donde un amigo, yo empiezo otra vez en la fiesta a decir, ya mis amigos ya se sabían la historia de Humberto insoportable de no, yo quiero hacer y viajar por el mundo y no sé qué. Y llega este amigo y se me queda viendo y me dice, Humberto, hay gente mucho más tonta que tú haciendo lo que sueñas, güey. Se para y se va. Dijo una palabra mucho más altisonante, Sí, pero sí, sí, por la respeto a la recuerdo, audiencia. se me grabó. Y eso para mí fue un antes y un después. Es una frase que además la comparto todo el tiempo y a muchas personas les ha cambiado la vida y me buscan 3 años después y me dicen, oye,
gracias a esa frase, viajé, renuncié, me fui de mojado a Estados Unidos y luego conseguí los papeles y no sé qué, y ahora tengo una empresa y no sé qué. Y sí es cierto, estamos en la vida siempre esperando que alguien nos dé permiso, que alguien nos diga, ya estás listo, ya estás lista, ya puedes invitar a salir a esa persona que quieres o que amas. Ya puedes emprender, ya puedes renunciar, ya puedes... No, 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 no. Si tú conoces, y muchos los que hemos tenido el privilegio de conocer a muchos de los grandes personajes del tiempo presente de la humanidad, te vas a dar cuenta que sí son extremadamente brillantes y capaces para las cosas específicas por las cuales son famosos, pero fuera de eso, son personas comunes y corrientes para casi todo. Es más, para muchas cosas son muy malos. Somos muy malos. Entonces, cuando conoces eso es como, yo sí puedo. Yo sí puedo. No necesito el permiso de nadie más. 100%. Estoy Ahí de hay una acuerdo. liberación. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y qué bueno que lo dices. Y me encantaría que nos compartieras qué acción tomaste. O sea, qué dejaste ir, qué decisión no tomaste, cuál juego no jugaste, cuál emprendimiento no tomaste. Queda claro que renunciaste a la parte digital y ahorita estás en la parte de la reputación, manejo de crisis, ¿no? ¿Alguna historia que tú nos Sí, claro. compartas? Me comentaba con Jorge este concepto de aléjate el 97%, que es uno de mis mantras. Ujú. Y literal, yo hice una lista en una hoja de todas las personas con las que convivía más de 2 o 3 horas todas las semanas. Todas, todas. Familiares, amigos, conocidos, colaboradores, etcétera. Y literal puse, ¿me suma o me resta? Me sumo, me resta, me sumo, me resta. Todas las que decían me resta, algunos familiares, they're out. Se fueron. Fuera. Y además ahí viene un concepto muy complejo, que es el concepto y muy interesante, la traición al clan. ¿Qué es la traición al clan? Es este concepto en donde familias, empresas, grupos de amigos tienen reglas no habladas. Entonces, Tony Robbins tiene la historia que repite de una familia de obesos mórbidos, en donde está el papá, la mamá y creo que tienen 3 hijos, todos con obesidad mórbida. Y la hija quería salir adelante y quería bajar de peso y quería tener una vida más saludable. Lo intentó muchas veces, bajaba 30 kilos, 20 kilos, etcétera, y regresaba, y regresaba, y regresaba. Hoy, esta mujer tiene una vida muchísimo más saludable, sí logró bajar de peso, cambió totalmente su realidad. ¿Pero por qué? Porque se salió de la casa donde vivía. Porque el clan la juzgaba cada vez que ella cambiaba sus circunstancias. Entonces, yo me alejé el 97% en las personas con las que me interactúo. Me deshice de la televisión, literal, agarré la televisión y la regalé. Empecé a leer. Yo era la persona que no leía. Entonces, llegaba a las reuniones y, oye, sí, como dijo no sé quién. Y yo, ¿quién es ese compadre? Es como, brother, es el fundador de toda la industria petrolífera que existe. O es el no sé qué, del no sé qué, que deberías de conocerlo, ¿no? No, qué interesante, ¿no? Entonces, ese sentimiento de ignorancia, dije, no, yo no lo quiero en mi vida. Entonces lo volví un driver de yo quiero aprender, aprender, aprender. Es más, Jorge me ha recomendado muchos de los libros que hoy me fascinan. Uno de los grandes libros que lo quiero recomendar ahorita, Dream Big, un libro espectacular que cuenta la historia de Jorge Paulo Lemann, quien es hoy el propietario de la cervecera más grande del mundo, AB InBev, entre muchos otros negocios. Y es un libro absolutamente espectacular. Si lo pueden conseguir en Amazon, es muy difícil de conseguir, pero intente conseguirlo. Entonces, me alejé de todo. Me alejé de personas, me alejé de hábitos, no hacía ejercicio, no cuidaba mi salud, etc. Entonces, esas cosas me fueron cambiando mi realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Es una frase muy... no me encanta la frase porque en Instagram se utiliza dentro de los cuarzos y las energías. Your vibe attracts your tribe. 100% cierto. Claro, 100%. claro, claro, claro. Por ejemplo, recientemente empecé a hacer bici de ruta y me estoy obsesionando enfermizamente con la bici de ruta. Y mi realidad ha cambiado totalmente. La gente que hace bici de ruta no echa fiesta en la noche y no toma alcohol en la noche, porque al día siguiente no puedes rodar. Entonces mi realidad en los últimos 3 meses ha cambiado drásticamente. Si bien yo consumía alcohol de manera muy moderada, hoy consumo 90% menos que antes. Y eso que me súper apasiona el vino. Pero este hábito te cambia.
Entonces, esa sería la respuesta. Wow, y me encanta también cómo lo conectas con la frase Your vibe attracts your tribe. Qué relevante. Y partiendo de esa premisa, Humberto, que uno no es producto terminado, ¿no? Es decir, uno siempre cuenta desde el presente, pues hasta aquí llegué y parece que ahí es como la meca, ¿no? Sí. Ya es el máximo performance cuando te entrevistan, cuando entrevistan a Jorge, cuando me entrevistan, pues Ujú. nos entrevistan como si ya estuviéramos hasta cierto punto, ¿no? Y claro que tenemos algunos logros y todo, pero Sí. siempre hay que estar mejorando. Creo que esa es una premisa que tú compartirás. A nivel personal, no de hábito de salud, del cual Ujú. el que acabas de decir es espectacular. ¿En qué estás trabajando a nivel personal? Digamos, así como le llamaste en su momento la inseguridad, ¿no? Por otro lado, el tema de el amor propio. Sí. ¿Qué sigue a nivel de persona? ¿En qué está trabajando el líder Humberto Herrera a nivel personal? 100% en el amor propio. He llegado a la conclusión que es el mínimo común denominador. Es la partícula más pequeña y la más poderosa y la más importante. Si tienes amor propio, puedes resolver todos los problemas en tu vida. Y si no lo tienes, o sea, hoy la verdadera epidemia que existe en la humanidad, en el planeta Tierra, es una falta de amor propio. Todas estas historias súper tristes de las niñas que tienen desórdenes de alimentación, y todo este tema de cómo las marcas se alimentan de todas estas inseguridades, etcétera, en realidad es una falta de amor propio. Lo más poderoso que podemos hacer por nosotros es trabajar en nuestro amor propio. ¿Cómo llegamos ahí? A través de el agradecimiento. Tú, a ver, yo fui una persona que fui extremadamente insegura de mi cuerpo y de mi cara, ¿no? Entonces yo sé y entiendo perfecto que mis rasgos, y los que nos están viendo el video, no son rasgos que van con los cánones tradicionales de la belleza. Pero luego empecé a ver personajes como Javier Bardem que caen en esa categoría y él tiene un magnetismo poderosísimo, ¿no? Entonces, cuando tú te empiezas a conectar con tu autenticidad y tratas, o sea, yo en mi inseguridad le decía a mi mamá con lágrimas, cuando yo estaba en la secundaria, en la preparatoria, decía, mamá, cuando cumpla 18 años me voy a operar la cara. Esto nunca lo he contado en una entrevista. Me voy a operar los labios y me voy a operar el no sé qué y me voy a operar que me no sé qué. Y mi mamá me decía, no, eres maravilloso como eres. Entonces, cuando tú te conectas con tu verdadero ser, ejemplos de Pablo Picasso. Pablo Picasso es un personaje también, evidentemente no cumple con los cánones de belleza tradicionales, pero tenía un magnetismo tan poderoso que atraía hasta a los hombres. O sea, la gente quería estar al lado de él. O sea, varias de sus mujeres se suicidaron porque no podían estar con él. O sea, entonces, si este espacio que gentilmente ustedes me están abriendo el día de hoy, quiero utilizarlo para comunicar este gran mensaje, amigas y amigos, que podamos trabajar en nuestro amor propio. Y si arriba del amor propio construyes un imperio económico interesante y tienes un cuerpo súper fuerte y construyes muchas otras cosas y coleccionas objetos, ¡qué padre! Pero ya no desde la inseguridad, no desde me falta, no tengo, no soy suficiente. Ahí está la magia. No me queda más que aplaudir eso, mi querido Humberto, que rockstar eres, de verdad, gracias por el espacio, gracias por permitirte abrirte, porque justo de eso hablamos, ¿no? La vulnerabilidad no es debilidad, la vulnerabilidad es coraje para mostrarte como eres, abrazar lo que eres, y uno genera más impacto desde ahí. Y definitivamente estoy convencido que lo estás logrando y lo has logrado en estos 2 episodios que estuviste con nosotros. Así que, pues nada, para despedirnos, ¿dónde te encuentran? Gracias, me encuentran en @Humberto Herrera Oficial en Instagram. Mándenme mensajes, feliz los leo, les contesto y muchísimas gracias por este espectacular espacio. A ti, amigo. Esto fue Líderes Transformando Historias y nos vemos en la próxima.